algunos nos habéis hecho preguntas sobre el tema de básica, ¿no? Las bases neurológicas de las adicciones están en alguna de las líneas prioritarias, no están como tal en líneas prioritarias. Que no estén en líneas prioritarias no significa que no se pueda presentar un proyecto sobre este tema o cualquier otro de los temas. También habéis preguntado sobre algunos otros temas como las adicciones, por ejemplo, alimentarias, ¿no? En relación con la alimentación. No son líneas prioritarias. Tenéis que tener en cuenta que el marco que tenemos es la Estrategia Nacional sobre Adicciones, es decir, sí que tiene que estar como objetivos, como actividades y como líneas planteadas en la estrategia. Ese es el marco, que es un marco amplio, evidentemente, pero no es una línea prioritaria. Esto significa, por lo tanto, que no tendría esas puntuaciones que la Comisión puede dar por la relevancia para la delegación y para la convocatoria del proyecto presentado. Bien, ¿qué más? Hay varias preguntas sobre eso. Sobre nuevas tecnologías, ¿se pueden presentar propuestas en el ámbito científico-tecnológico para ser responsable de drogas? Bueno, conocéis, creo todos, que efectivamente la estrategia y el plan de acción contemplan no solamente las adicciones a sustancias, sino las comportamentales. Y por lo tanto, sí, efectivamente, y además también en la europea, pues contempla estas prioridades. Aparte del cannabis, ¿hay alguna línea abierta al estudio de otras sustancias? Sí, tenemos líneas abiertas a las sustancias, por supuesto, no solamente las nuevas sustancias psicoactivas, algunas de especial relevancia, la metanfetamina, etcétera, son cuestiones que nos preocupan y que están también en nuestro marco conceptual, quiero decir, en el plan de adicciones, ¿no? Y por lo tanto sí están contempladas en nuestras líneas. En fin, vamos a ver, intento ver algunos os habéis identificado, otros no, por eso no estoy leyendo el origen de todas las preguntas, pero creo que os reconocéis. Vamos a ver que alguna pregunta más. Bien, Alfonso Barros Vamos a ver, Alfonso Barros nos está preguntando. Comprendo el interés de las pero dice esto es adaptar a la investigación básica en investigación. Entiendo, ya os he dicho que hay varias preguntas sobre básica. Tradicionalmente sí, hemos financiado línea básica, de hecho ha sido la línea mayoritaria que se ha financiado, quiero decir, proporcionada con otras áreas. Sí que han entrado, evidentemente, líneas básicas y la investigación básica, pero tenéis que entender también la importancia de abrir y distribuir también a otras líneas de investigación. Pero creo que precisamente la delegación no se ha caracterizado por cerrar el paso de investigación básica. También habéis preguntado algunos sobre la investigación social. No tengo aquí la pregunta, pero la he leído antes, una ha pasado. Hay muchas, si no, perdonad, que no puedan identificar. Pero en sociales dice, claro, veo que algo así como que había poca representación, ¿no? De ese nivel. Bueno, el área social realmente no aparece en toda la historia reciente de las convocatorias, sino que aparece, si no me equivoco, desde hace 2 años o 3 años. Este sería el tercer año. Con lo cual, por eso en la gráfica que he presentado al principio estaba menos representada, ¿no? Pero simplemente es por esto, no es porque no haya interés, obviamente, ni que haya proyectos que tengan interés. Hola, Juan Carlos, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos a la Vale, perfecta, Iván. Vale, he estado leyendo algunas por el chat. Lo que pasa es que Iván buenas. nos ha hecho una selección mayor. Sí, pasa. Hola, bueno, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, como podéis imaginar. Bueno, no sé exactamente, Juan Carlos, dónde te pillo exactamente, cuántas preguntas habéis leído, cuáles no, pero Al comienzo, cronológicamente, y he contestado algunas preguntas relacionadas con algunas líneas de prioritarias, si entraban, si no entraban, la básica, neurociencias, sociales, en fin, algunas de las primeras. vale. Bueno, Continuamente, hay alguna, ya te lo decimos. de acuerdo, pues muy rápidamente, sí, muy rápidamente, como he dicho, mis compañeros, para que puedan solucionar sus dudas. Recuerdo igualmente, como ya sabrán, que pueden seguir contestando, o sea, respondiendo, pidiendo preguntas, perdón, a través del chat, indicando siempre que sea posible cuál es su centro de investigación y su nombre. Y no obstante, aunque intentaremos responder las máximas preguntas posibles, si en algún caso alguna se queda sin el tintero, pues siempre podrán tanto
tanto seguir, como siempre, consultándolas a través del correo electrónico pndinvestigación@sanidad.gov.es, y que igualmente se publicarán cuando salgan las convocatorias una serie de guías que seguro que resolverán muchas de las dudas que puedan tener. Y sin más dilación, pasamos a algunas preguntas. Creo que ya ha respondido algunas, Juan Carlos, al respecto de las líneas prioritarias o las adicciones comportamentales sin comida, además. Sí, Si no me hay, equivoco, bueno, voy a introducir a una partir de las pregunta. 10:23, pregunta de Luis Antón, lo tienes ahí. Si Sí, quieres retomar a partir de ahí. sí, vale, de acuerdo. De acuerdo. Pues entonces introducimos la pregunta que realiza Carmen Meneses de la Universidad Pontificia de Comillas. Carmen Meneses nos señala que detecto poca investigación social financiada según el gráfico. ¿A qué es debido? Y señala la importancia que tiene el componente sociocultural como central en las adicciones y los consumos. Sí, lo hemos comentado, Iván. Eso También se ha comentado. Vale, sí, llego que tarde. tal vez el problema es eso, que no está representado porque como área solo se ha contabilizado a partir, no porque no fue una prioridad, sino simplemente es un tema de clasificación, ¿no? de la investigación. Eh, por eso, a partir de los últimos 2 años, si cogiéramos solo los últimos 2 años, hubierais visto que está más representado. Gracias. Muy Sigue. bien. Por otra parte, no sé si una pregunta que se ha repetido en varias ocasiones, que es la posibilidad de realizar proyectos coordinados. Eso, hasta ahí, Juan Carlos, eso lo hemos... Efectivamente, aunque las bases reguladoras de nuestra convocatoria permiten la posibilidad de que las convocatorias establezcan proyectos coordinados, esta convocatoria este año tampoco, porque en los últimos años tampoco se ha permitido, no permite proyectos coordinados. Por lo tanto, ninguna de las dos convocatorias va a permitir proyectos coordinados. Ya sabéis, en el sentido de clásico de dos beneficiarios con un proyecto coordinado. Sí que, por supuesto, cabe la posibilidad de que los miembros del equipo de investigación pertenezcan a distintos centros de investigación, siempre que cada uno de los centros participantes reúna los requisitos de beneficiario, que es distinto. O sea, que el equipo sí que puede ser procedente de distintos ámbitos, ¿no? de distintas unidades, entidades, pero el proyecto es único y no hay proyectos coordinados. Sí, sigue. Gracias. Por otra parte, una pregunta que también se ha reiterado en diversas ocasiones. Por una parte, Olga Valverde, de la Universidad Pompeu Fabra, nos dice que algunas universidades cierran sus servicios administrativos durante la segunda quincena de agosto. Hemos tenido en cuenta esta situación. También Carmen García nos dice que es importante tener en cuenta que el mes de agosto no es operativo en algunas universidades e incluso cierran sus edificios. De la misma manera, Elena Escubedo no entiende que necesidad de que el plazo de presentación del proyecto sea de 15 días. Las universidades públicas no tendremos, o sea, bueno, en cualquier caso, perdón. Si los recursos para llevar a cabo, y menos refiriéndose al plazo, al pequeño plazo para rellenar la sede electrónica. En cualquier caso, creo que todo esto redirige al punto clave, que es respecto a la publicación y el plazo de presentación de solicitudes. En este sentido, ¿qué podemos responderles? Bueno, lo que os hemos comentado, entendemos perfectamente la situación y lo hemos hablado mucho. El delegado ha comentado al principio, después también nosotros hemos hecho una referencia. Eh, no tenemos más alternativa que intentar adelantar lo más posible las convocatorias, porque de otra manera no podríamos entrar a tiempo de hacer el pago. Dados cuenta, son pagos anticipados que se hacen cuando se produce la concesión, que es antes de la concesión, justo en el momento anterior, y teniendo en cuenta los plazos que nos imponen, tanto en una convocatoria como en otra, es que realmente sería materialmente imposible que pudiéramos hacer de otra manera. Esto significa que nos vemos obligados a adelantarlo lo más posible. No os podemos dar fechas concretas porque todavía nosotros tampoco las conocemos, ¿no? La tramitación está todavía con algunos flecos pendientes. Eh, las dificultades de que las universidades están cerradas en agosto lo conocemos perfectamente, pero mucho me temo que va a ser necesario preparar los proyectos y presentar las solicitudes muy probablemente durante el mes de agosto, una parte de agosto al menos que pueda ser así. Esto entiendo la dificultad. También tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, algunas limitaciones, como las que ha comentado mi compañera Marina, respecto a esos 30 minutos que nos da la plataforma, ya quisiéramos que nos diera mucho más, ya quisiéramos que nos guardara los cambios, pero realmente el problema que tenemos es que partimos de las plataformas que tiene el Ministerio y de las circunstancias que tenemos son las que tenemos. No es posible utilizar nuestra plataforma SIGES. Bueno, pues esta limitación que parece, y lo es, verdaderamente importante, también quiero deciros que lo que tenemos 30 minutos es para rellenar el formulario,
que es un formulario muy sencillo realmente. O sea, el formulario básico de la solicitud es la solicitud, 30 minutos. También, corrígeme si no, Marina, también en ese tiempo tienen que subir los archivos. Pero eso significa que podéis o debéis de preparar los anexos, que los podéis bajar, preparáis el proyecto, preparáis todos los anexos perfectamente y esos 30 minutos son simplemente para la solicitud, que es muy básica y adjuntar los archivos. Es una limitación. En cuanto a, pues, a los servicios de la universidad, bueno, pues los que sean precisos o no, a lo mejor se tiene que hacer por parte del investigador principal o la investigadora principal con el representante o la representante legal de la institución. Y es lo que os podemos decir, tenemos esa situación porque realmente si no, no podemos hacer el pago de las ayudas. No sé si me habías hecho alguna pregunta más, Iván. También me había quedado antes a medias cuando hemos dado paso a Iván. También veo aquí Luis Antón. Dice, buenos días, soy Luis Antón del Centro de Neurociencia Cognitiva y Computacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Es posible solicitar financiación para completar ciertos aspectos de un proyecto ya concedido en la convocatoria de 2021? No sé si lo que quieres decir es un proyecto de continuidad. Si es así, sí se puede hacer un proyecto de continuidad con las limitaciones que os he dicho. Tampoco los proyectos de continuidad, cuando la línea ya lleva muchos años, pues bueno, a veces los evaluadores pueden tener una valoración no tan positiva, pero en principio no hay ninguna limitación, siempre y cuando no estéis presentando los mismos objetivos, obviamente, y no sea una replicación del proyecto, obviamente, ¿no? Pero si es un avance, es una evolución, vamos a decir, del proyecto, no vemos dificultad. Si quieres, Iván, seguir. En esta misma línea, José Antonio López Moreno de la Universidad Complutense nos pregunta, ¿también se puede presentar el mismo proyecto con alguna modificación en ambas convocatorias? Bueno, si se refiere a las dos convocatorias distintas, la respuesta es más bien no. Es decir, no, hay que ver exactamente cuáles son los proyectos, pero cuando veáis la convocatoria veréis que los objetivos de los proyectos son distintos. Entonces, bueno, podría haber proyectos, no quiero decir que puede haber proyectos que obedezcan a las prioridades de ambas convocatorias, sí, lo puede haber. ¿Hay alguna limitación formal para que hagáis esto? No, no la hay. Es decir, se podría hacer. Pero sí que es cierto que las características de los proyectos, cuando veáis tanto en sus objetivos como en las prioridades, pues son diferentes. O sea, no puedo dar una respuesta categórica. Habría que ver qué proyecto se trata. Podría ser un proyecto, vamos a decir, que entrara en ambas convocatorias, pero ojo porque no le vais a escribir exactamente igual. Iván, no te vemos en imagen, no sé si es un problema o que no quieres que te veamos, simplemente. Por lo visto, hoy todos son problemas porque, pues, gracias. Vale. Sí, es un problema de conexión, pero bueno, la voz se le escucha bien. Muy Bueno, bien, pues, continúo igualmente entonces. En el siguiente punto teníamos... bueno, creo que esto ha quedado respondido ya previamente, que es Pilar Carrasco por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, que pregunta si se podrá solicitar un proyecto europeo si en la actualidad tienes vivo un proyecto de investigación como investigador principal del Plan Nacional sobre Drogas. Creo que en este caso... si hay alguna duda, lo ha explicado Sí. nuestra compañera Tania muy bien, pero si tenéis alguna duda, simplemente es que no computa los proyectos que presentáis a la convocatoria o que se os concedan, ni en solicitud ni en concesión en la convocatoria de la Unión Europea, computan a efectos de las ordinarias. O sea, las ordinarias siguen su ritmo de siempre, tradicional, es decir, de incompatibilidad, que siempre es una incompatibilidad con los proyectos que llamamos vivos o activos, ¿no? Como lo llamamos. Los proyectos activos son aquellos en los que no habéis presentado todavía las memorias finales. Es decir, es un proyecto del año 2020 que no está cerrado. Es decir, entendemos por cerrado que no se ha presentado la memoria final, porque cerrado, ya sabéis que luego con las auditorías se puede cerrar 5 años después. No se ha presentado. Entonces, ese es el plazo que computa dentro de las ordinarias. Pero la europea no computa para las ordinarias, ni las ordinarias para la europea. Eso es lo que queremos decir. Lo demás pues es lo de siempre, solo puedes presentar si eres IP como IP a uno solo y si eres IP a uno de IP o a uno como I. Además, uno como miembro del equipo de investigación. Y si es equipo de investigación, solo dos como miembro del equipo de investigación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sigue, por favor.
Bueno, Escubedo de nuevo nos pregunta cómo vamos a tener la aprobación del comité ético si es un proyecto nuevo y tardan unos 6 meses aproximadamente en darlo. Y en Sí, todo caso esto tendrán el compromiso de que se lo mirarán. Eso, bueno, no sé si ha hecho es referencia también antes a este punto. igual que ya venimos haciendo en otras ocasiones, el comité ético no tiene por qué ser un problema, aunque puede ser un problema. ¿Qué quiero decir? Evidentemente, si el proyecto precisa de la aprobación del comité ético correspondiente, pues eso hay que presentarlo antes de la justificación del proyecto y en este caso, este año, como son 2 años, antes de la finalización de la primera anualidad, de la primera justificación que hacéis. Con eso lo que conseguimos es, bueno, el tiempo que suele tardar el comité en hacer este informe. Pero sí que es preceptivo ese informe. Es decir, que qué ocurre si al final ese informe no se obtiene o se obtiene negativo. Pues el proyecto pasa a una situación de reintegro. O sea, que habría que reintegrar esa cuantía. Sí, por favor. Muy bien, pues José Antonio López Moreno de la Universidad Complutense. No, perdón, este ya lo había leído. De nuevo, tenemos más preguntas al respecto de la compatibilidad de los investigadores principales. Eh, bueno, esto que más que una. Vale, por este punto no tengo mucho más. Y por aquí, Pablo Gaviña, de la Universidad de Valencia, habéis comentado que inventariable y contratos predoctorales en la convocatoria ordinaria solo se pueden pedir para la primera anualidad. ¿Es correcto? En nuestra universidad no nos dejan pedir contratos predoctorales de menos de un año, con lo cual veo muy difícil que se pueda sacar un contrato predoctoral de un año para la primera anualidad. ¿Se puede prorrogar a la segunda si la contratación se retrasa? Sí, la respuesta es sí se puede hacer. Lo que pasa es que lo tenéis que hacer, luego solicitarlo una vez que está concedido y ya, una vez concedido, podéis solicitar este retraso. Sí se puede hacer pensando precisamente en esa circunstancia. También con los proyectos europeos también se permite la contratación de predoctorales, también con las características que tiene la otra convocatoria. Y alguna cuestión, bueno, tenemos algunas dudas. Me voy a adelantar yo a hacer algunas de las preguntas que son complejas sobre la nueva legislación del año 21 laboral, no, perdonad, no tengo aquí delante la referencia, sobre los contratos indefinidos, la desaparición, vamos a decir, de contratos temporales. Esto no os lo hemos contado, pero bueno, en principio tenemos una situación de flexibilidad respecto a esto. ¿A qué me refiero? Que efectivamente en la contratación que en las convocatorias tradicionales o históricamente se venía haciendo de contrataciones temporales, me refiero al equipo de trabajo. Estamos hablando de equipo de trabajo, ya sabéis que el equipo de investigación tiene que tener una vinculación con la entidad, pero en el equipo de trabajo. Podría ser un contrato indefinido de estas características y cubriríamos, sería gasto subvencionable, la parte proporcional de tiempo, o sea, de persona a tiempo que dediquen al proyecto, ¿verdad? Y siempre que esté justificada, lógicamente, esa actividad por la que se contrata. ¿Entendéis? O sea, que sí que se podrían, aunque no son contratos temporales como tal, porque no existen, no se pueden hacer, pero sí que podrían ser contratos indefinidos y nosotros financiaríamos o podrían ser financiables si están justificados ese tiempo de trabajo, vamos a decir, asignado al proyecto. Me adelanto porque eso es una duda que está surgiendo muy recientemente con esta nueva legislación laboral. Sigue, por favor, Iván. Bien, por otra parte, Tito Quintana, de la Universidad de Santiago, tiene una serie de preguntas. En primer lugar, bueno, la posibilidad de co-investigador principal, creo que eso ya ha sido respondido. Por otra parte, pregunta, ¿se contemplan nuevos indicadores para medir adicciones en alguna de las dos convocatorias? Por ejemplo, en la tercera línea prioritaria de la convocatoria de UE. Perdona, no he entendido la pregunta. ¿Se Pregunta plantea si se contemplan nuevos indicadores para medir las adicciones en estas convocatorias. la posibilidad de trabajar nuevos indicadores, de plantear nuevos indicadores o de validar nuevos indicadores? Sí, está contemplado, efectivamente. Sí, si eso es lo que refiere, sí. Por otra parte, pregunta, ¿se ha hablado de grupos específicos de usuarios de drogas? Pregunta, ¿esto incluiría, por ejemplo, la población reclusa o los usuarios de inyectables? Sí, podría incluirles. Eh, Continuamos. Bueno, Nos seguimos manda con otras observaciones al respecto de la necesidad del representante legal. Por otra parte, Manuel López Rivadulla pregunta si sería posible de la Universidad de Santiago, si sería posible acceder ya al borrador de la convocatoria.
No podemos pasar al borrador de la convocatoria porque bueno, sería publicarlo. De todas las formas, pues le diríamos al profesor Rivadulla que va a ser muy en breve cuando salga la convocatoria. De todas formas, las dudas que podáis tener respecto a la presentación de hoy, podéis hacérnoslas al correo genérico, ya sabéis, lo tenéis, pues lo hemos puesto en pantalla, lo vais a tener también, porque las presentaciones también las vamos a colgar en pndeinvestigación@sanidad.gov.es. Nos podéis hacer preguntas, intentamos adelantaros, pero el borrador no queremos hacerlo por una razón básica, porque cuando nosotros ya tengamos el OK para publicarlo, lo publicamos a los 2 días. Y antes de esos 2 días no tenemos el OK para publicarlo. Por lo tanto, no nos podemos complicar la vida demasiado. Elena Escubedo, de la Universidad de Barcelona, nos pregunta, ¿puede existir dos co-IPs? No planteamos esa posibilidad. Solo un IP y la modificación del investigador o investigadora principal es muy excepcional. Causas muy excepcionales lo permiten, si no el proyecto cae con el IP. Pero bueno, evidentemente hay circunstancias, obviamente, que pueden necesitarlo, ¿vale? Si alguno, por ejemplo, durante un tiempo temporal, un periodo temporal no puede ejercer de investigador principal, obviamente sí que se le puede sustituir, eso lo tenemos contemplado también por un miembro del equipo de investigación durante un periodo en principio de 6 meses, pero bueno, estas son circunstancias ya puntuales. Pero COIP no existe esa figura. Sigue, por favor, Iván. Bien, por otra parte, tenemos a Alba González de la Roz, de la Universidad de Oviedo, que nos pregunta, ¿en las nuevas convocatorias se podrá incorporar a miembros de universidades extranjeras en el equipo de investigación? Y en caso afirmativo, ¿la ubicación de los centros de I+D+I debe de ser en Europa? Los beneficiarios tienen que ser centros nacionales, con su actividad nacional y su sede nacional. Los participantes pueden ser procedentes de otros centros. Pero ojo con este tema porque, por ejemplo, para ser miembro del equipo de investigación tienes que tener una relación, una vinculación contractual con un centro nacional. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que los centros a los que pertenezcan los miembros del equipo de investigación tienen que ser centros que cumplan los requisitos de beneficiario y entre ellos está el ser nacional. Es decir, que podría participar un profesor, un investigador de una universidad extranjera en dos circunstancias, que tuviera también una relación, imaginaros, algún tipo de vinculación con una nacional, podría ser un supuesto, y el otro supuesto sería que formara parte del equipo de trabajo, es decir, no del equipo de investigación, sino del trabajo. Entonces también podría ser un profesor de otra universidad, en esas circunstancias. Eso lo tendréis en la convocatoria explicado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la de Alba González de Roz es la última pregunta. Ah, no, acaba de aparecer una nueva pregunta de Juan Manuel Martín Álvarez, de la Universidad Internacional de La Rioja. Se ha expuesto que una línea que aparecerá en la convocatoria es algo parecido a nuevas tecnologías para monitorizar las adicciones. ¿Contempla esto la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para medir anomalías en el consumo de sustancias? A ver, no queremos pronunciarnos sobre proyectos concretos, pero aparentemente podría entrar. Bueno, pues esta ha sido la última pregunta recibida. En el caso de que haya alguna pregunta en el medio que se haya podido traspapelar por los problemas que hemos tenido con la conexión y demás, pueden volver a repetirla, porque todavía disponemos de unos minutos. Y Muy bueno, bien. Esther Gramás, de la Universidad San Pablo CEU. Un investigador de un proyecto activo hasta final de este año no puede pedir en esta convocatoria ordinaria, ¿verdad? Muchas gracias. Pero IP, dice un investigador, Sí, de un proyecto activo hasta final de este año. Pregunta si puede pedir en la convocatoria ordinaria, no en la de Unión Europea. como IP no puede, o sea, como IP no puede, y si no es miembro de equipo de investigación de ningún otro proyecto, sí podría pedirlo como miembro de equipo de investigación. Pero como IP solo puede estar en un proyecto activo, solo en un proyecto activo. No puede estar en dos. Es decir, eso sería además, fijaros que el no cumplir el requisito del IP significa la inadmisión de la solicitud o la, la no concesión, depende en qué momento se produzca el hecho. ¿De acuerdo? O sea que esto sí que es importante. ¿Alguna pregunta más? Sí, Alicia Ross, de la Fundación Fisabio. Si en la partida de personal no se permite a miembros del equipo de investigación, ¿debemos entender que los costes de personal deben ser a través de nuevas contrataciones en todo caso? Eh, sí,
siempre se justifiquen adecuadamente, lógicamente. Estamos en gastos marginales, por lo tanto, no. Carlos Roncero, de la Universidad de Salamanca. La presentación de hoy con las explicaciones de ambas convocatorias, ¿cuándo estará colgada en la página web? Pues en cuanto tengamos la, entre comillas, postproducción del audio y esto, pues calculamos que 2 o 3 días, si no me equivoco. ¿No, María? Me parece que estaríamos por ahí, aproximadamente. Sí, efectivamente. Vamos a darnos prisa por la urgencia que requiere, pero bueno, sometidos un poco a cuestiones técnicas. Gracias, María. María es nuestra jefa de gabinete y nos está auxiliando de una manera muy, muy importante junto con todo el equipo también que tenemos detrás. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no. Vale, pues entonces, si os parece, Perdón, sí, acaba de entrar una nueva. ¿Puede ser un investigador principal un contratado temporal con una duración de contrato superior a los proyectos de la Unión Europea? si investigador principal, si cumple el resto de requisitos de investigador principal, sí. Pero en otras cosas, pues, bueno, la vinculación con el centro, por supuesto, el ser doctor o doctora, sí. Y finalmente, Tania Fernández Villa, de la Universidad de León, se pregunta si en la convocatoria de fondos europeos hay un límite de miembros en el equipo investigador. El mismo que tenemos en el otro 10. Sí, tenemos un límite porque hay veces que tal. Luego también que sepáis que las certificaciones luego de participación están en relación con el tiempo. Cuando nos pedís después una certificación de participación en un proyecto de investigación, pues en función de cuándo se ha hecho el alta y la baja. Por eso es fundamental que nos tenéis que comunicar, lógicamente, de cualquier modificación del equipo de investigación. Vale, si os parece, lo que podemos hacer es dar una ronda de palabra pues, a uno de los compañeros. Tenemos al delegado también, no sé si quiere hacer algún comentario. Tenemos a Rosario Sendino, que va a clausurar. María o cualquiera de los compañeros de su dirección, si queréis hacer algún comentario, alguna cuestión más, mientras que entra a lo mejor alguna pregunta. No sé, Joan, si quieres hacer algún comentario antes de abandonar la reunión y cerrar. Solo agradecer a todos la participación, la luz de preguntas inteligentes y que la motivación de todo esto es tener proyectos excelentes que puedan ser financiados y llevados a cabo. Este es el objetivo de todos. Claro, nosotros ponemos toda la flexibilidad que ponemos, pero jugamos en un terreno de juego que tiene muchas limitaciones, muchas cosas no dependen de nosotros, sino de normativas que nos superan a nosotros en la delegación, al Ministerio de Sanidad y que se derivan de ámbitos superiores. Y bueno, pues a ver, vamos a sacar todo el partido que podamos. Doctor Sendino, que reapareces. Adelante. Gracias, Joan. Pues ya has dicho casi todo. Yo quería repetir también, enviar un saludo y nuestro agradecimiento a todos los investigadores que han estado hoy en el encuentro, tanto en vuestra función de investigadores como en vuestra función de evaluadores, que también es fundamental para nosotros, en la tarea de impulsar las líneas de ayuda de investigación en adicciones en la delegación, de la delegación. Y en resumen también en que nos ayudéis a poder disponer de una línea de financiación específica en investigación en adicciones, que nunca será ni tan cuantiosa como deseamos todos, ni tampoco tan sencilla como deseamos todos, pero que también sabemos que es un privilegio el contar con esta línea de financiación específica para este área de salud, pues un privilegio del que les gustaría disfrutar a muchos otros investigadores de otras áreas de salud. Y desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas trabajamos muy, muy duro, de verdad, para ajustarnos a las exigencias presupuestarias, a las exigencias de la intervención, de los planes estratégicos y también para mejorar algunos puntos, la transparencia, el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la adecuación a las nuevas tendencias y a los nuevos escenarios que se van planteando. Ya habéis visto que se ha mencionado la COVID, que se han mencionado incluso algunos de los investigadores que están hoy, han mencionado inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea que vamos a la par todos. Queremos y tenemos la obligación y la responsabilidad de dar un buen uso al dinero público y queremos más investigación y mejor investigación en adicciones, más aplicabilidad, ya se ha mencionado, más difusión y más actualizada. Pero somos un equipo y nosotros estamos en un lado y sin vosotros no podemos avanzar, así que os necesitamos. Y por último, aunque ya se ha dicho, pero dejadme que dé las gracias
especiales a todo el equipo de la subdirección, liderado por el delegado, que lo ha liderado muy directamente, pero sobre todo organizado por Juan Carlos González Duque y por el resto de compañeros, Tania, Marina, Iván y todos los demás, que ha conseguido organizar este hueco en los pocos huecos que hemos podido ir arañando del resto de incontables e interminables tareas.